Agradecer vuestra presencia aquí un año más en la entrega de los premios. Estos premios que entregamos la Unión General de Trabajadores como reconocimiento a mujeres sindicalistas, mujeres de la sociedad, que llevan trabajando muchos años contra la discriminación. Esa discriminación que pese a muchos les parezca que no, aquí se ha dicho, seguimos sufriendo los hombres, las mujeres respecto a los hombres. También quiero dar las gracias a los compañeros del sindicato. ¿Por qué? Porque hace muchos años, mujeres en el sindicato, empezábamos, hablábamos, decíamos que había brecha salarial, que había discriminación. Y sí es verdad que al principio nos costó que muchos compañeros entendieran. Pero cada vez más hay más compañeros que vienen a las asambleas cuando vamos a hablar de mujer. Porque si algo estamos seguros en la Unión General de Trabajadores es que la igualdad se consigue entre hombres y mujeres. La igualdad es democracia. La igualdad es respeto. Y como ya he dicho en más de una asamblea, aunque era con comisiones obreras, y ahora aquí claro que lo voy a decir, la UGT no hemos aprendido hace unos años a hablar de igualdad. La Unión General de Trabajadores lleva hablando de igualdad y de no discriminación hace ya 130 años. Pablo Iglesias, cuando fundó este sindicato, en el 1888, en su acta fundacional, ya ponía escrito que los hombres y las mujeres tenían que cobrar el mismo salario por el mismo trabajo. Hace 130 años. Y ahora, en el 2018, una de las principales reivindicaciones que hacemos la UGT es esa misma, que las mujeres y los hombres tenemos que cobrar lo mismo por trabajos de igual valor. Ese es el cambio que se ha producido en estos 130 años, trabajos de igual valor. Y ese es el cambio que tenemos que hacer todos. Porque a las mujeres nos están robando. A las mujeres nos roban en nuestros sueldos, nos roban en nuestras prestaciones por desempleo, nos roban en nuestras pensiones. La brecha salarial es del 23%, pero si hablamos de pensiones, la brecha es del 37%. Hace un momento me hacían una entrevista y me preguntaban, ¿cómo puede ser que haya mujeres pobres? Pero ¿cómo no va a haber mujeres pobres? ¿Qué contratos tenemos? ¿Cómo accedemos al mercado laboral? ¿En qué sectores feminizados, sobre todo, trabajan las mujeres con sueldos mucho más bajos? 75% de los contratos a tiempo parcial en nuestro país están ocupados por mujeres. 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial. Pero no es que las mujeres queramos trabajar a tiempo parcial. Porque hemos preguntado, hay encuestas que dicen que el 80% de las mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial lo quieren tener a tiempo completo. Por lo tanto, es mentira que queramos trabajar solo a tiempo parcial. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no nos contratan de otra forma. Que solo nos ofrecen esos contratos. Y tenemos que decir que no, tenemos que decir basta. Las mujeres tenemos derecho a tener los contratos que nosotros deseamos, que nosotras deseamos. Si queremos trabajar a tiempo completo, tenemos que tener la oportunidad de poder hacerlo. La tasa de actividad de la mujer es 11 puntos inferior a la del hombre. Pero no es que no queramos trabajar, es que las mujeres trabajamos en casa el doble de horas que trabajan nuestros compañeros. De ahí vienen esas contrataciones a tiempo parcial. Pero también la temporalidad. Se hacen muchos más contratos temporales a mujeres que a hombres. Por eso hay que decir basta. Por eso hay que decir que ya estamos hartas. Y lo hemos dicho. Pero la Unión General de Trabajadores no lo hemos dicho hoy, ni lo vamos a decir solo mañana. La Unión General de Trabajadores llevamos muchos años diciendo que hay que pelear
contra la discriminación, que hay que luchar contra esa discriminación. Hubo una ley de igualdad en el año 2007, que fue un punto de inflexión, pero que no se desarrolló. Ayer mismo en una asamblea con pensionistas y jubilados preguntaban cuál ha sido el efecto. El efecto fue positivo, pero no se desarrolló esa ley. Lo dejaron todo a la negociación colectiva. ¿Pero a quién tenemos enfrente? ¿A qué empresarios tenemos enfrente? Empresarios que dicen que no existe brecha salarial. Empresarios que dicen que no hay discriminación. Empresarios que dicen que ya vale, que contratan a mujeres y con eso ya es suficiente. Esos son los empresarios que tenemos enfrente cuando vamos a negociar un plan de igualdad. Cuando nuestras compañeras, y digo compañeras, porque el 99% de los planes de igualdad los negocian compañeras, cuando nuestras compañeras se sientan en una mesa a negociar un plan de igualdad. ¿Pero cuál es el problema? Que es obligatorio solo en empresas de más de 250 trabajadores. En España hay 4.500 empresas de más de 250 trabajadores. Pero es que hay más de 1,5 millones de empresas en nuestro país. Aquí hablaba la compañera de Seral. ¿Qué pasa con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas, con las micropymes? ¿Las mujeres de esas empresas son de segunda? ¿No tienen derecho esas mujeres a que exista una ley de igualdad para que las proteja, para que tengamos encima de la mesa cuáles son los salarios que se cobran en la empresa, cuáles son los complementos que se cobran en la empresa, quién cobra los complementos en una empresa? Porque todas y todos sabéis que los complementos nosotros los firmamos en un convenio, pero luego ¿a quién se los dan? ¿Quién tiene esos complementos? Esos complementos de libre designación que existe, esos mandos intermedios. ¿Quién ocupa esos puestos mandos intermedios? ¿Mujeres? No, hombres. Empresas de alimentación, agroalimentarias. El 90% de la plantilla son mujeres, están en la línea de producción. Jefe de producción, un hombre. Jefe de línea, un hombre. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y para eso este 8 de marzo, para eso convocamos una huelga general parcial. Pero porque queremos que se empiece a hablar de esto, que se siga hablando de esto, que se siga hablando de esa discriminación, que se siga hablando de esa contratación a tiempo parcial, que se siga hablando de esa temporalidad. Para eso convocamos una huelga. Y estamos un poco hartas ya, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, como decía Maricuela, hay que saber a quién votamos. Claro que hay que saber a quién votamos. Claro que hay que saber a quién votamos, porque todos los partidos políticos no opinan lo mismo. Nos dicen elitistas porque podemos hacer una huelga, pero es que ahora vamos a tener que pedir perdón por tener un trabajo. ¿Pero de qué coño van? ¿De qué coño van? También nos dicen del Partido Popular, porque yo creía que encima, a lo mejor cuando hablabas con ellos te lo decían, pero tenían un poco más de decencia política, que lo ponen por escrito. Que es que las mujeres ya hemos conseguido mucho estos últimos 100 años. ¿Que de qué nos quejamos? Como la ministra que sigue insistiendo, con datos que ya se los pasa Rajoy, porque ayer Rajoy seguía insistiendo, en que hay más mujeres que nunca trabajando, que es mentira. Pero que nosotros tenemos los datos del Ministerio y es mentira. Que la brecha salarial es la menor en la historia de España, pero es que es mentira. Por lo tanto, claro que hay que saber a quién se vota, pero es que Ciudadanos tampoco apoya la huelga. Tampoco apoya las reivindicaciones. Dice que sí, que existe brecha salarial, que hay que luchar contra la brecha salarial, contra la discriminación, pero que es una huelga ideológica. Claro que es una huelga ideológica, porque tenemos ideología, porque somos un sindicato de clase, y los sindicatos de clase tenemos ideología, y los sindicatos de clase y la Unión General de Trabajadores creen la igualdad entre hombres y mujeres, pero no que seamos iguales, porque no somos iguales. Lo que queremos es que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres para hacer lo que queramos, para trabajar donde queramos. Eso es lo que queremos y por eso peleamos y por eso convocamos una huelga. Y el pacto contra la violencia de género. Un pacto en el que nosotros teníamos ciertas esperanzas, en el que la UGT participó en esa comisión en el Congreso.
pero no nos hicieron mucho caso. Obviamente, desde la Unión General de Trabajadores planteábamos medidas contra la violencia en el ámbito laboral. Porque claro que vamos a estar siempre en contra de la violencia machista, porque nos asesinan, nos están matando, matan a nuestros hijos. Y contra eso, claro que vamos a estar siempre en contra. Pero como sindicato, como defensores de los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso como defensoras de las trabajadoras, tenemos que visibilizar el acoso que están sufriendo miles de trabajadoras en su puesto de trabajo. Y que les da vergüenza decirlo, que tienen miedo a decirlo, porque las despiden, porque las criminalizan, porque lo primero que se hace en una empresa es cambiarla de puesto de trabajo, o cambiarla de centro de trabajo, o incluso cambiarla de ciudad, en vez de perseguir al cerdo baboso que la está humillando, que la está acosando. Y nosotros, como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, como delegados y delegadas, no podemos mirar hacia otro lado. Y por eso también convocamos una huelga. Nosotros convocamos una huelga. Y hay que recordar que las huelgas no solo se convocan, que las huelgas se hacen. Nosotros convocamos una huelga, que es la herramienta más poderosa que tiene un sindicato para presionar. No para salir en los medios de comunicación, no para que nos hagan fotos. No, convocamos una huelga para presionar porque hay que cambiar las cosas, para que el gobierno deje de mentir y se siente en una mesa realmente en el diálogo social a negociar con los agentes sociales qué es lo que va a ocurrir, qué medidas tenemos que introducir, qué leyes hay que cambiar, qué artículos del Estatuto de los Trabajadores hay que cambiar para proteger a las mujeres. Nosotros convocamos una huelga para que la patronal también deje de mentir. Porque la patronal no ha puesto ni un puñetero documento para hablar de igualdad. La patronal solo le interesa el absentismo. Solo le interesa que a ver qué vamos a decidir de subida salarial. A la patronal no le interesa en absoluto la igualdad. Para eso convocamos una huelga. Convocamos una huelga para sentarnos a negociar. Porque la Unión General de Trabajadores sabe presionar, sabe movilizarse, pero sabe negociar. Y sabe llegar a acuerdos. Y ese es nuestro papel, llegar a acuerdos para cambiar las cosas, para mejorar la vida de las trabajadoras y de los trabajadores. Ese es nuestro papel. Y ese papel no nos lo puede quitar nadie. Y tenemos que ir a todas las manifestaciones con la cabeza bien alta, con nuestras siglas, con nuestras pegatinas, con nuestras camisetas, con nuestras banderas. Porque nadie, como he dicho antes, nadie va a enseñar a la Unión General de Trabajadores a pelear y a luchar por la igualdad, a pelear y a luchar contra la no discriminación. Y nos sumamos, claro que nos sumamos, a muchas de las reivindicaciones que hacen las asociaciones feministas. Pero sumamos, no dividimos, no excluimos, no apartamos a nadie. Nosotros sumamos, la UGT suma. Y vamos a estar ahí, le pese a quien le pese. Nos da igual que quieran hacer huelgas a la japonesa, a la indonesa o a la que quieran. Vamos a estar ahí. Vamos a seguir luchando por los derechos de las trabajadoras. Y para eso hay que parar mañana. Hay que parar mañana. Pero hay que seguir trabajando el día 9. Porque yo estoy segura de que lo vamos a seguir haciendo. Todas y todos en el sindicato. Porque UGT es feminista. Pero ahora nos lo tenemos que creer todos de verdad. Que la Unión General de Trabajadores es feminista. Que vamos a seguir defendiendo el día 9, el día 10, el día 17, el día 18, todos los días del año, la igualdad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las compañeras y los compañeros se parten la cara en las empresas para hacerlo. Porque yo vengo de un sitio donde hay muy pocas secciones sindicales grandes, donde hay delegados y delegadas en sus centros de trabajo, en sus empresas, un delegado, 3 delegados o delegadas, que se parten el cobre por sus compañeros y por sus compañeras.
Y ahí tenemos que estar el sindicato detrás. Tenemos que estar la organización detrás, apoyando a todos esos delegados y delegadas que todos los días se pelean con el jefe que tienen seguro sentado en la mesa de al lado, para decir, como decía la compañera, que hay brecha salarial en una empresa, que hay discriminación, que no están contratando de igual manera a los hombres que a las mujeres. Por eso, compañeros, compañeras, os animo a seguir luchando, a seguir peleando, todos los días del año, porque la Unión General de Trabajadores lo lleva haciendo 130 años y vamos a seguir 130 años más, le pese a quien le pese, porque como decía Maricuela, ella es historia de 100 años de la UGT. Y muchos de aquí sois historia de muchos años de la UGT. Y hay que seguir construyendo esa historia de defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y sé que lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, mañana paramos, nos movilizamos, hacemos asambleas, hablamos de la discriminación, hacemos propuestas, vamos a las concentraciones y a las manifestaciones. Porque nos queremos vivas, libres y unidas. Pero también nos queremos vivos, libres y unidos. Muchas gracias, compañeros.